En este vídeo vamos a hablar acerca de las pruebas de la evolución. Comenzaremos hablando por el gradualismo, saltacionismo y neutralismo para después abarcar las pruebas de la evolución en sí, que eran unas pruebas anatómicas, embriológicas, paleontológicas, geográficas y bioquímicas. Comenzamos hablando del gradualismo. El gradualismo defendía una especiación graduada y lenta que va dando lugar a cambios morfológicos hasta que la descendencia de una generación ya no puede reproducirse con los individuos de la especie a la que pertenecía. Esto es lo que vemos en la imagen, un periodo de especiación muy gradual hasta que de repente surge una nueva especie y los individuos de esta nueva especie ya no pueden reproducirse con los individuos de la especie anterior. Esta teoría gradualista era la que era defendida en el neodarwinismo. Por contra, el saltacionismo dice que tiene lugar un periodo de especiación corto, de unos cientos de años, en el que los cambios morfológicos ocurren mucho más deprisa, que es lo que vemos aquí, y también tienen lugar unos periodos de éstasis en los que va pasando el tiempo y la especie apenas sufre cambios evolutivos, cambios morfológicos. El neutralismo es una teoría propuesta en el 1668 por el científico japonés Motoki Mura, y en ella se postula que todas las mutaciones que eran producidas durante la evolución eran neutras, no eran ni beneficiosas ni perjudiciales y que son totalmente indiferentes a la selección natural, o sea que la selección natural no influía sobre ellas, y que por este motivo su distribución en la población corresponde a factores puramente aleatorios. Si hablamos de las pruebas de la evolución, decir que la evolución biológica es admitida actualmente como un hecho fuera de toda duda. La evolución es uno de los procesos más importantes que afectan a los seres vivos, aunque es muy lento y no se puede apreciar directamente sobre unos seres vivos determinados, ya que tardan miles o millones de años en manifestarse. Existen muchas evidencias que demuestran que la evolución biológica es un hecho incuestionable. Las pruebas de la evolución son de distintos tipos. Pueden ser pruebas anatómicas, embriológicas, paleontológicas, geográficas o bioquímicas. Vamos a comenzar por las pruebas anatómicas de la evolución. Las pruebas anatómicas están basadas en la comparación de la anatomía de distintas especies, tanto su estructura como su función. Y se distinguen entonces tres tipos de órganos que apoyan el proceso evolutivo. Uno de estos tipos son los órganos homólogos. Los órganos homólogos son aquellos que tienen la misma o parecida estructura interna, pero pueden estar adaptados a funciones muy distintas. Su semejanza confirma que proceden de un antecesor común. Por ejemplo, las extremidades anteriores de los vertebrados, como el brazo humano, la aleta de un delfín o el ala de un ave, son órganos homólogos con estructura semejante, pero con distinta función. Tendrían un antepasado común, pero por evolución divergente, los organismos se adaptaron al medio en el que vivían. También existen órganos análogos. Los órganos análogos son aquellos que tienen una estructura distinta, aunque tengan forma y función similares. Son especies evolutivamente muy separadas, pero que se han adaptado al mismo medio, por lo que han desarrollado órganos análogos que han tenido éxito en ese medio. Por ejemplo, las alas de una mosca y las de un ave son órganos análogos. Ambas alas sirven para volar, aunque no tengan un alto grado de parentesco. Son similares porque las dos han evolucionado adaptándose al vuelo. En este caso, se da evolución convergente y los seres vivos repiten los diseños que han tenido éxito. Por último, los órganos vestigiales están presentes en los seres vivos pero no se usan. Son órganos atrofiados, no funcionales, pero que sí eran funcionales en sus antepasados. La función original de este órgano se ha perdido con la evolución. Los humanos tenemos algunos de estos órganos vestigiales como el apéndice, el coxis, que es el resto de una cola perdida, las muelas del juicio, la carne de gallina, que sirve para levantar el pelo y parecer más grandes para amedrentar a los enemigos, o el pezón de los hombres. Si hablamos sobre las pruebas embriológicas, decir que están basadas en el estudio comparado del desarrollo embrionario de distintos seres vivos. Las primeras etapas del desarrollo embrionario de diferentes vertebrados son muy similares, lo que indica que provienen de un antepasado común. A medida que se desarrollan los embriones se van diferenciando, y las especies más emparentadas tienen más fases semejantes de desarrollo embrionario. Los embriones de vertebrados tan distintos como peces, aves, tortugas, humanos, etc., son similares, con cola y hendiduras branquiales, aunque después solo los peces desarrollan las branquias. El resto se va diferenciando según avanza su desarrollo. El estudio de los embriones de los distintos vertebrados aporta información sobre el desarrollo evolutivo de estas especies, ya que son iguales en las primeras fases del desarrollo. Conforme avanza el desarrollo embrionario, el embrión de cada especie se va diferenciando, siendo más parecidos cuanto mayor sea el grado de parentesco de las especies. Si hablamos de las pruebas paleontológicas,
Muchas veces el registro fósil está incompleto, bien porque no se fosilizaron, no se han conservado o porque aún no se han encontrado, pero en algunos casos sí se ha podido construir la filogenia, es decir, series completas ordenadas de especies más antiguas a más modernas. Estudiando los fósiles se puede observar cómo unas especies se han transformado en otras, incluso se puede reconstruir cómo se fueron adaptando a las nuevas condiciones ambientales del medio. Por ejemplo, la evolución de los caballos, que fueron adaptando su cuerpo, que al principio era parecido al de un perro, y fueron fortaleciendo sus patas para evitar depredadores y adaptarse a las grandes praderas por las que corrían. También existen pruebas biogeográficas de la evolución y es frecuente encontrar especies más o menos parecidas con un alto grado de parentesco que viven en lugares que están relacionados entre sí por su cercanía o características. Por ejemplo, en unas islas donde cada especie se ha adaptado a las condiciones concretas de cada isla. Todas estas especies provienen de un antecesor común, pero al irse adaptando a las condiciones de cada lugar fueron evolucionando y originando especies distintas. Algunas de estas pruebas biogeográficas son: en las Islas Galápagos, Darwin descubrió 15 especies de pinzones diferentes, pero muy emparentadas. Todas estas especies tenían un tamaño parecido, de unos 10-20 centímetros, pero se diferenciaban en la forma y el tamaño del pico, ya que cada tipo de pico estaba adaptado a la distinta fuente de alimento que predominaba en cada isla y a la que se habían adaptado estas especies de pinzones. También algunas aves corredoras, como el ñandú suramericano o el avestruz africano o el emú australiano, son bastante parecidas a pesar de encontrarse a grandes distancias. Esto se explica porque tenían un antecesor común que vivían en el hemisferio sur de un supercontinente. Cuando se fracturó este supercontinente, las distintas aves evolucionaron de forma independiente. Resumiendo, las pruebas biogeográficas de la evolución están basadas en la distribución geográfica de las especies. Cuando los organismos viven juntos, evolucionan del mismo modo, pero cuando algunas poblaciones quedan aisladas, evolucionan de forma distinta hacia especies diferentes. Y por último, vamos a hablar de las pruebas bioquímicas de la evolución. Las pruebas bioquímicas se basan en la comparación de distintos organismos a nivel molecular. Comparando moléculas como el ADN y las proteínas, se puede calcular el grado de parentesco entre dos especies distintas. Cuanto mayor sea el grado de parentesco, más coincidencias tendrán sus moléculas. Por ejemplo, el ADN de un chimpancé solo se diferencia en un 1,8% del ADN de los humanos, lo que indica que ambas especies tienen un grado de parentesco muy cercano. Con el resultado de dichas comparaciones, se elaboran árboles filogenéticos en los que quedan representadas las relaciones de parentesco entre los seres vivos, y son estos árboles filogenéticos los que están representados en la imagen que tenemos ahora mismo en la pantalla.